Ok, bueno, bienvenidos a la segunda semana de clases. No sé si tienen alguna pregunta antes de que comencemos. ¿Estamos bien? Ok. Hoy vamos a continuar con el estudio de sucesiones. Recordemos rápidamente lo que vimos la semana pasada. Una sucesión no es otra cosa, una sucesión de números, ¿verdad? De números reales, no es otra cosa que una lista ordenada infinita de números reales, contable, ¿verdad? Ordenada contable, en el sentido de que existe un elemento que es el primero, un elemento que es el segundo, etcétera. Pero entonces, como tenemos una cantidad infinita de números reales, podemos hablar del comportamiento de esa colección de números conforme el índice, ¿verdad? El elemento se ubica cada vez más lejano en la lista. Entonces, hablamos de convergencia y o divergencia de sucesiones de acuerdo con el comportamiento que tenga esa función, ¿verdad? Una sucesión la podemos identificar como una función que tiene como dominio los números naturales y en este caso codominio para las imágenes los números reales. Entonces podemos hablar del comportamiento en el infinito de una sucesión. Y lo que vemos es que en la mayoría de los casos podemos extender la definición de una sucesión para tener más herramientas, como lo es las funciones de variable real. Entonces, una sucesión, si la graficamos, son puntos en el espacio, pero por lo general esos puntos en espacios se puede completar, ¿verdad? La línea de forma continua, es decir, cambiando la variable n por una variable x. Entonces, cambiando la interpretación que le damos a la función. Y, de nuevo, entonces ya tenemos muchas herramientas del cálculo para, por ejemplo, calcular los valores de convergencia de una sucesión. Vimos, o recordamos un poco algunas de las técnicas que se utilizan en cálculo 1 para cálculo de límites. Pero hablamos racionalización, la regla de L'Hopital, transformación de formas indeterminadas para poder aplicar la regla de L'Hopital. Y terminamos la clase con varios límites importantes, que al final de cuentas son los que nos van a importar la mayoría de las veces a la hora de determinar la convergencia o divergencia de sucesiones y series numéricas, que es el tema que vamos a ver más adelante. Sí, ¿hay una pregunta? No. Ok, hoy vamos a utilizar la pizarra. Yo en el transcurso del día o mañana voy a poner los ejemplos que veamos en la pizarra en diapositivas, como lo hice la semana pasada, y subo el archivo a mediación virtual para que siga quedando ahí como guía. Quiero empezar tal vez resolviendo uno de los ejercicios de la tarea 1, que era un límite precisamente, ¿verdad? Entonces, el ejercicio de la tarea 1 era calcular un límite de una sucesión. En este caso, empezamos con la sucesión de Fibonacci, la que notamos como f sub n, y queremos calcular cuál es el límite cuando n tiende a infinito del cociente de f de n más 1 dividido entre f de n. En este caso, los elementos de la sucesión de Fibonacci son, cada uno es más grande que el anterior, pero estamos sumando un elemento positivo. Entonces, esperamos que esta fracción pues, sea un número positivo. Varios me hicieron una consulta por privado acerca de una forma de calcular este límite utilizando la recurrencia. Sin embargo, nosotros, y bueno, la razón por la cual puse este ejercicio, nosotros demostramos, utilizando inducción matemática, una fórmula que no es recurrente. Es decir, yo no ocupo conocer el término 98 y 99
para poder construir el elemento 100 de la sucesión. Y eso entonces me permite escribir este cociente como una función analítica. Entonces, si ustedes recuerdan, la fórmula que demostramos en la primera clase, el enésimo número de la sucesión de Fibonacci se puede expresar como un cociente de una diferencia de potencias que involucran el número 1 más raíz de 5 y 1 menos raíz de 5. Entonces, si ustedes sustituyen la fórmula que nosotros vimos para cada uno de estos números, obtienen el siguiente cociente. Vamos a ver si lo hago bien. Creo que es un medio de 1 más raíz de 5 elevado a la n más 1, estoy escribiendo en el numerador, el n más 1 décimo, menos 1 menos raíz de 5 a la n más 1, y el elemento f sub n pues es de la forma, es similar, solo que las potencias son a la n. Entonces me quedaría esta expresión, y este es el límite que yo estoy pidiendo que calculen. La analogía que les hice yo, ¿verdad? Como sugerencia, es que tenemos un cociente de potencias. Bueno, en este caso son potencias de constantes. Pero la técnica detrás de este cálculo es la misma si tuviésemos, por ejemplo, x en esta posición. ¿Verdad? Que cuando tenemos un cociente de polinomios, lo que nos interesa es la potencia más grande que aparece en el numerador y en el denominador. En este caso, el número 1 más raíz de 5 es más grande que 1 menos raíz de 5. Entonces, lo que voy a hacer es factorizar la potencia común del número más grande que aparece, que en este caso sería 1 más raíz de 5. Entonces, bueno, este medio lo puedo sacar del numerador, del límite, perdón, y entonces calcular el límite cuando n tiende a infinito, después de factorizar la potencia común más grande que aparece, que es 1 más 5 elevado a la n. Entonces, ¿qué me va a quedar? ¿Qué me va a quedar como el factor restante? En el denominador, cuando factoricé precisamente esa potencia, entonces me va a quedar 1 menos, cuando le factorizo una potencia enésima, de esta potencia enésima, las puedo agrupar y elevarlo todo a la n, donde aquí tenemos 1 menos raíz de 5 sobre 1 más raíz de 5. En el numerador sucede algo similar, solo que ahora tengo más potencias y por tanto sobra una de ellas. Entonces aquí me quedaría 1 más raíz de 5 menos, lo que puedo hacer aquí es escribir 1 menos raíz de 5, 1 más raíz de 5, todo elevado a la n, y me sobraría una constante 1 menos raíz de 5. Ok, entonces, al igual que en un cálculo de cociente de polinomios, el término que realmente está escapando se cancela. Esto es como por decirlo así, el truco detrás de la regla del L'Hopital. Y lo que me queda es esta expresión. Pero noten que lo único que depende de n, en este caso ahora, es esta potencia. Esta potencia es lo único que depende de n, donde n es nuestra variable límite. Este número, yo no sé cuánto es en decimales, pero definitivamente es un número menor que 1. 1 menos raíz de 5 entre 1 más raíz de 5 es un número que es más pequeño que 1 estrictamente. ¿Por qué? Bueno, porque es 1, bueno, en el numerador estoy restando y en el denominador estoy sumando. Y por lo tanto, estoy tomando potencias positivas cada vez más grandes de un número que es más pequeño que 1. Por lo tanto, al evaluar, ¿verdad? Al tomar el límite, pues esto
va para 0 y esto va para 0. De forma que el límite que yo les preguntaba era, bueno, un medio que habíamos factorizado por el principio, multiplicado por 1 más raíz de 5. A este número se le conoce como la razón dorada. Entonces, el cociente, el límite del cociente de dos números consecutivos en la sucesión de Fibonacci es una sucesión que converge a la razón dorada. Si no me equivoco, esto es aproximadamente 1.680, si no me equivoco. Este número aparece en varios lugares, no solamente en la matemática, ¿verdad? Hay relaciones de la razón dorada en arte, en distintos lugares, no solamente en la matemática. Entonces, bueno, este era el ejemplo, tal vez, que quería empezar la clase, recordando algunas de las técnicas de cálculo de límites que vamos a considerar en el curso. No sé si tienen alguna pregunta. ¿A todos les dio esto? Sí. Bien. Profe, yo, ese un medio que factoriza al inicio, digamos, es que estoy viendo aquí la diapositiva de la fórmula, ¿Sí? pero no lo encuentro, digamos, no lo veo. Bueno, yo aquí me comí un paso, que es escribir cuál es la fórmula. La fórmula era esta: 1 más raíz de 5 a la n menos 1 más raíz de 5 a la n dividido entre raíz de 5, ¿qué era? 2. 2 a la n por raíz de 5, ¿sí, verdad? Ajá, Entonces, exacto. lo que estoy haciendo es sustituyendo la fórmula para f de n y para f de n más 1. Ambas fórmulas tienen raíz de 5. Entonces, aquí tal vez me faltó un raíz de 5 en el numerador y un raíz de 5 en el denominador. La cuestión es que se cancelan. Ajá, ok. Y la potencia de 2 en el denominador es 1 más pequeño que en el numerador. ¿Verdad? Ajá. Aquí sería 2 a la n en el denominador y en el numerador sería 1 entre 2 a la n más 1. Entonces se cancelan los dos, o sea, se cancela el 2 a la n con el 2 a la n y únicamente queda un 2 de la potencia 2 a la n más 1. O sea, aquí me comí un paso. No escribí cuál es la fórmula, ¿verdad? Esta es la fórmula y se cancelan varias cosas, ¿verdad? Los raíces de 5 se cancelan, una potencia de 2 no es común a ambas, entonces sobrevive a la cancelación y el resto lo que escribí simplemente es es el numerador de cada una de esas fórmulas. Ah, ya veo. Entonces es esa fórmula de Fn, toda grandota en el Esta, denominador y luego esa otra vez arriba en el correcto. numerador. Sí. Entonces se cancelan las raíces 5 que aparecen en ambos y se factoriza un 2 a la n en cada una de ellas y sobra únicamente un medio en el numerador. Ese un medio es ese que pasa acá. Sí, fue ese proceso algebraico que no Sí, logré sí. nunca. Ajá, okay. Hay comentarios en el chat, vamos a ver qué es lo que dicen. Yo la verdad no entendí. Nicole, ¿no entendió después o hasta antes de que lo explicara o después del cálculo? ¿Cuál es su duda? Dice, no entendió todo. Bueno, tal vez repasando. Lo que hice, que me brinqué un paso, es sustituir la fórmula que me permite calcular el enésimo elemento en la solución de Fibonacci. Entonces, sustituyo esta fórmula en Fn y sustituyo la misma fórmula cuando n sería n más 1, ¿verdad? Entonces aquí me quedaría más 1 acá, más 1 acá, más 1 acá, y la potencia de 2 sería también 2 a la n más 1. Entonces, una vez que yo sustituyo quién es cada uno de estos números, lo que obtengo es esta expresión. Esta expresión ya simplificada, cancelando la raíz de 5 que aparece en ambos denominadores
y cancelando la potencia común de 2 que aparece en cada una de esas fórmulas. Entonces, sobrevive un medio a la hora de hacer esos cocientes, y lo que aparece en el numerador es exactamente esta fórmula, y lo que aparece en el denominador es exactamente esta fórmula para f sub n. Entonces, este paso es simplemente sustituir y simplificar un poco, cancelando factores comunes. Después, ¿qué es lo que hago? Para evaluar en n igual a infinito, vea que si yo quisiera evaluar directamente, esto me da más infinito, ¿verdad? Me quedaría un número pues, más grande que 1 elevado a un número grande, es un número grande. Entonces, si yo evalúo directamente n igual a infinito, que es lo que uno usualmente haría cuando tiene un límite, ver si puede evaluarlo, esta potencia me daría más infinito. Esta potencia me daría más infinito. Note que esto, al ser un número más pequeño que 1, es 1 menos algo. Entonces, si yo le resto 1 menos 1 menos raíz de 5 y lo elevo a un número grande, ¿verdad? N se aproxima a infinito, este número desaparece, ¿verdad? Porque me quedaría como un número, como punto cero algo elevado a la 100, es un número muy, muy pequeño. Entonces, esto desaparece, y este límite, entonces, es de la forma indeterminada infinito sobre infinito. Entonces, para poder calcular este límite, ocupo cancelar los infinitos. ¿Qué es lo que produce esa presencia de infinitos al evaluar? Bueno, es precisamente la potencia de 1 más raíz de 5 elevado a un número grande. Entonces, lo que hago, al igual que si fueran potencias de x, ¿verdad? Si fueran polinomios, es factorizar la potencia común. Entonces, en este caso, factorizo 1 más raíz de 5 a la n del numerador y del denominador. Como cuando uno sacaba un factor común forzado. Bueno, no sé si le... Bueno, no es forzado. No es forzado porque, bueno, también voy a borrar un poco acá. No es forzado porque es como si usted estuviera haciendo x a la n más 1, ¿verdad? Algo más sobre x a la n más. Si tuviera un polinomio, usted lo que haría es factorizar el factor común, pero x a la n más 1, x a la n más 1, por ley de potencias o por definición, como quiera verlo, es x a la n multiplicado por x. Ah, Entonces, vea que no es forzado en realidad, porque x a la n aparece en el numerador y x a la n aparece en el denominador. Entonces, vea que no es forzado. Cuando yo factorizo la potencia enésima, en este factor sobra 1, ¿no? Sobra una x. Entonces, vea que no está forzado. que es ese 1 más raíz de 5 que queda. ¿Ah? Es ese 1 más raíz de 5 que queda ahí. Es correcto. Este que Ajá, está acá, ese que está ahí. este que está acá es este que está acá. ¿Verdad? Ok, pero el que está a la par, que usted le hizo una división y que tiende a 0, ese sí Esto, es bueno, un esto forzado, no no puedo es famoso. simplificarlo, ¿verdad? No. Tal vez, Ajá, ese que acaba de borrar. esto puede escribir tal vez de otra forma. Y por eso fue que hice primero el de aquí, ¿verdad? Yo estoy factorizando esta potencia de un número que no la tiene. Entonces la tengo que poner en el denominador, o sea, tengo que pedir prestada. Entonces aquí me quedaría menos 1 menos raíz de 5 elevado a la n, y le tengo que pedir prestado al denominador 1 más raíz de 5 a la n. Eso es, ok. Sí. Entonces a este, que no tiene ese factor común, se lo tengo que pedir prestado y entonces lo pongo en el denominador. Y bueno, la observación es que es una potencia, es un cociente de potencias enésimas. Entonces lo que puedo hacer es elevarlo todo a la n. Infinito. Ah, ok. No, a la n. Ah, A la n, que es la potencia a la que ambos están exponenciados. Lo mismo hago con la potencia que está en el numerador. Ahora le estoy factorizando un número que no lo tiene, entonces lo tengo que poner en el denominador. Entonces aquí lo que me quedaba era algo así, ¿verdad? A la n por una constante, ¿verdad? Porque tengo aquí n más 1 y estoy factorizando una potencia enésima. Entonces, factorizo la potencia enésima del numerador y del denominador y la escribo combinada, y va a sobrar
1 menos raíz de 5, digamos, como en este caso, ¿verdad? Sobre ya 1 por fuera. El punto es que estos números, este número que está acá, que es el mismo que está acá, es un número que es más pequeño que 1. ¿Verdad? El numerador es más pequeño que el numerador. Es como, estoy dividiendo entre un número más grande. Entonces, la fracción es un número más pequeño que 1. Y este número más pequeño que 1 lo estoy elevando a una potencia grande. Entonces, piense como si usted agarrara un número pequeño, más pequeño que 1, un medio, y lo empieza a elevar consecutivamente a potencias, o sea, potencias cada vez más grandes. Entonces, un medio, un cuarto, un octavo, un dieciseisavo, etc. Cada vez que usted eleva un medio a una potencia grande, obtiene un número cada vez más pequeño. Entonces, cuando usted evalúa en el límite, pues esto tiende a 0 y esto tiende a 0. De hecho, tal vez recordémoslo aquí, el límite cuando n tiende a infinito de un número elevado a la n, si usted agarra una constante, y la eleva cada vez a números más grandes, esto es 0 si el número es pequeño, entre 1 y menos 1. Entonces, usted agarra menos un medio, por ejemplo, y lo eleva cada vez números más grandes, es un medio menos un cuarto, más un octavo, menos un dieciseisavo. Va cambiando de signo, pero se va haciendo cada vez más pequeño. Entonces, este número que está acá, que sería mi R, sería mi constante, es más pequeño que 1, y por lo tanto el límite es 0. Por lo tanto, cuando yo evalúo en el límite, esto desaparece, esto vale 0, y luego, bueno, esto se ha cancelado ya desde antes, y lo único que sobrevive es esta constante menos 0 dividido entre 1. Por lo tanto, me quedaría esa constante menos 0 dividido entre 1, si lo quieren así, ¿verdad? Y entonces ya después yo les pedía que lo evaluaran numéricamente para poder meterlo en la configuración. No sé si se quedó un poco más claro. ¿Quién ha preguntado? Ha sido Nicole. Nicole. Un poquito mejor. Dice, gracias, profe, sí. Ok. Ok. Ya se me olvidó qué iba a hacer. Ah, no. Sí, tremendo ejercicio para la semana 1, casi. ¿Cómo? Tremendo ejercicio para la semana 1. Yo creo que algunos tal vez están oxidados con cálculo 1, ¿verdad? Vamos, este límite perfectamente pudo haber aparecido en un examen de cálculo 1. La única diferencia es que en un examen de cálculo 1 hubiera aparecido esto, ¿verdad? Límite cuando x tiende a infinito de 1 más raíz de 5 a la x menos 1 menos raíz de 5 a la x, etc. Este límite perfectamente se puede calcular usando exactamente el mismo argumento. Vea que yo lo único que utilicé es que la variable, en este caso n, tiende a infinito y por lo tanto ciertas potencias tienden a 0. Bueno, eso es cierto, inclusive si la variable es una variable continua, si es una variable real. Entonces, hay que desempolvar un poco, ¿verdad? Los cuadernos ahí de cálculo 1, porque vamos a utilizar mucho de integración y de derivación, ¿verdad? De límites. Ok. Entonces, de hecho, quisiera recordar uno de las técnicas de cálculo 1, que era el teorema del sándwich. Y lo quiero ejemplificar demostrando, es decir, calculando uno de los límites que les dije la clase anterior, que es este. El límite, cuando n tiende a infinito, de n factorial sobre n a la n es 0. Esto nos va a servir mucho cuando veamos los criterios de convergencia para series. Entonces, los criterios que vamos a ver involucran muchas veces cocientes de esta forma.
Entonces, queremos poder determinar cuando, digamos, quién es más grande, ¿verdad? Aquí tengo una fracción y lo que está diciendo este límite es que el denominador es más grande que el numerador, ¿verdad? Entonces, cuando usted hace cociente y toma n al infinito, obtiene c. Ok, tal vez, yo no recuerdo si lo dije la vez pasada, pero tal vez recordemos qué es el factorial. El factorial de un número es el producto de los primeros n números naturales. Entonces, 1 factorial sería 1, 2 factorial sería 1 por 2, es 2, 3 factorial sería 1 por 2 hasta 3, sería 6, 4 factorial sería 24, 5 factorial sería 120, 6 factorial sería 720 y ya no me sé más. Bueno, 7 factorial sería 720 por 7, ¿verdad? Una fórmula que para calcular el factorial es que el factorial de n más 1 es n más 1 por el factorial anterior. Si yo multiplico ahora hasta n más 1, pues no tengo que calcular todo el producto, la primera parte, si yo ya conozco cuánto da el factorial anterior. Dice, ¿quién lo dice? Vamos a ver. Dice Nicole que ya tiene varios PDF de cálculo 1 y los puede compartir. Sí, claro, muchas gracias. Lo puedes poner si quieres en el chat, ¿verdad? Puede ser más fácil. El factorial, si ustedes calculan 10 factorial, sería 1 por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 7, por 8, por 9, por 10. Es un número muy grande. Bueno, si ustedes lo quieren calcular, lo calculan. La función factorial crece muy rápido. Y eso lo que está diciendo es que la función exponencial va a ser, la función n a la n crece mucho más rápido, ¿verdad? Entonces, este número es más pequeño que el número 10 a la 10, que sería un 1 y 10 ceros. No sé cómo se llama eso. 100 billones, algo así, no sé. Bueno, entonces, lo que queremos demostrar es que este cociente se aproxima a 0 conforme n se aproxima al infinito. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos demostrar este teorema? ¿Verdad? Eso es una fórmula, un límite. Note que en este caso particular no podemos generalizar, como lo hicimos en el caso, ¿verdad? No podemos reemplazar la variable discreta n simplemente por una x, ¿verdad? Porque ¿qué significa x factorial? No tiene sentido en este contexto simplemente pensar que cada una de estas funciones es una función de variable real. X a la x sí no hay ningún problema, ¿verdad? Yo puedo hacer pi elevado a la pi, eso no hay ningún problema. Pero, ¿qué significaría en este contexto x factorial? Entonces, este es un ejemplo en donde simplemente pensar que la variable es real, es continua, pues no nos ayudaría, porque no sabemos cómo interpretar x factorial. Okay, entonces, ¿cómo vamos a demostrar este límite? Bueno, en realidad es bastante sencillo. Simplemente escribamos quién es n factorial dividido entre n a la n. Es un número que ciertamente es positivo, ¿verdad? Porque el numerador es positivo y el denominador es positivo. Ahora, veamos cuán pequeño es. Esto sería 1 por 2 por 3, ¿verdad? Hasta n, dividido entre n a la n. N a la n es n por n por n por n, n veces. Entonces, ¿qué haría? N por n por n por n, n veces. Y ahora agrupemos de esta forma. Es una fracción. Y separemos cada uno de estos factores.
Entonces, 2, estoy yendo hacia infinito, ¿verdad? Entonces puedo asegurar que 2 es más pequeño que n. 3 es más pequeño que n. N es, bueno, en este caso menor o igual, es igual que n. Entonces vean que lo que está en rojo es más pequeño, lo que está en rojo, ¿eso no pinta? Lo que está en rojo es más pequeño que 1 por 1 por 1 por 1 por 1. Cada una de esas fracciones es más pequeña que 1. En particular, el producto de todas ellas va a ser un número que es más pequeño que 1. Entonces, todo lo que está en rojo es más pequeño que 1. Y 1 entre n, pues lo dejo igual. Todos me siguen. El número 1 entre n, bueno, para ver si quieren pongo aquí en menor o igual. El número 1 entre n lo mantuve y todo lo que está dentro de este paréntesis rojo es más pequeño que 1. Es decir, que hemos demostrado que 0 es un número que es más pequeño que este cociente, que a su vez es más pequeño o igual que 1 entre n. Entonces, si ustedes hacen este cociente para cualquier n en particular, van a encontrar un número que es más pequeño que 1 entre el número de factores. Bueno, pero entonces este es el escenario donde podemos aplicar el teorema de sándwich. Si ustedes recuerdan de cálculo 1, el teorema de sándwich dice que si usted tiene tres funciones, una función por arriba, una función por abajo y una función en el medio. Bueno, aquí me quedó un dibujo, ¿verdad? Si usted conoce el límite de la función de arriba, usted conoce el límite de la función de abajo y son iguales, entonces la función que está en el medio, el sándwich, la función que está en el medio necesariamente se aproxima a lo mismo que se aproximan los dos pedazos de pan, ¿verdad? Entonces, lo que está en el medio, si la función de arriba y la función de abajo convergen, por decirlo así, en el infinito, entonces lo que va en el medio también se aproxima a lo mismo. Entonces, en este caso, la función de abajo es constante, esa función 0. La función de arriba es la función 1 entre x, que es una función que decrece hacia 0. Y lo que está en el medio, pues calcularlo a mano sería un poco engorroso, pero usted sabe que está por debajo. Está por debajo de esta, pero por encima de la línea x igual 0. Entonces, necesariamente, cuando se toma el límite, concluye que si la tapa de arriba va para 0 y la tapa de abajo va para 0, entonces el relleno, la mortadela, también va para 0. Entonces, el teorema de sándwich es otra de las técnicas que podemos pedir prestado a cálculo 1. Entonces, en particular, me permite demostrar cuánto vale ese límite. Ok. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿esto era un ejercicio o es como un teorema? Ese fue uno de los últimos, creo que fue el último, de hecho, límite que les enseñé en la clase anterior. Se los di sin calcularlo. Entonces ahora aprovecho para calcularlo y recordar, porque es una técnica de cálculo 1 muy útil a la hora de calcular límites. Es el que tiene como doble boquita. Bueno, sí, muchas gracias. Ya que esto demuestra que ese factorial es más pequeño que la n. ¿No? Sí, ajá. Ese factorial, que era lo que está en el numerador, es más pequeño que lo que está en el denominador. Entonces, ya que esta desigualdad es bastante clara, y lo que yo les escribí en la diapositiva es que el factorial es mucho más pequeño, y así lo anoté, que n a la n. Esto, por definición, significa esto, ¿verdad?
límite, cuando n se aproxima a infinito, del pequeño entre el grande es 0. Entonces, una forma de pensar en el límite que acabamos de mostrar es que el numerador es mucho más pequeño que el denominador. ¿Verdad? Ambos van para infinito. Ambos van para infinito. Este límite es de la forma infinito sobre infinito. Sin embargo, es útil saber, digamos, cuál infinito, ¿verdad? El infinito al cual se aproxima n factorial es mucho más pequeño que el infinito de n a la n. Entonces, si yo hago la fracción, se cancelan un montón de infinitos de arriba y todavía sobran abajo. ¿Verdad? No sé si esa analogía les funciona. ¿Verdad? El denominador n a la n es mucho más grande que n factorial. Entonces, el infinito de este límite es mucho más grande que el infinito de este otro. Y por lo tanto, el cociente es 0. En el denominador, o sea, en la parte de abajo, todavía sobran un montón de infinitos a la hora de hacer la cancelación. Todo el rollo de las formas indeterminadas es que usted, cuando tiene infinito sobre infinito, hacia secas, pues no sabe quién es más grande que quién, ¿verdad? Entonces, la idea es describir concretamente quién es más grande que quién, en este caso. Y eso ayuda, digamos, a la hora de que nos pregunten un ejercicio para saber si converge, diverge o para que nos ayude. ¿Verdad? Digamos, tener claro esto de cuál es más pequeño que lo otro, digamos, o estos límites que usted nos dijo que eran los más usados, son los más usados para darse cuenta hacia dónde converge o si diverge o cómo nos lo preguntan. Esto va a ser de más utilidad cuando veamos los criterios de series. Bueno, tal vez, si ustedes recuerdan, espero que recuerden de cálculo 1, por ejemplo, las series de Taylor. Las series de Taylor son series de potencias, son sumas infinitas de potencias de X, es como una generalización de un polinomio. Por ejemplo, aparecen mucho los factoriales. Ustedes recuerdan, por ejemplo, la función seno de X. Entonces, seno de X, uno la puede escribir como una serie infinita, una suma infinita de potencias de X. Entonces, si no me equivoco, era como X, no, sí, X menos X al cubo entre 3 factorial más X a la 5 entre 5 factorial menos más, etc. Entonces, espero que sea recordatorio. Entonces, las funciones bien portadas, ¿verdad? Seno, coseno, exponencial, logaritmo, todas ellas, uno las puede escribir como una combinación infinita de potencias de X. ¿Verdad? A eso se llama el polinomio de Taylor. Entonces, nosotros vamos a estudiar este tipo de función, de sumas infinitas. Entonces, en particular, aparecen de forma casi que natural los coeficientes factoriales. Los criterios, ¿verdad?, de determinar si una suma infinita converge, se aproxima a un número, va a tener mucho que ver con crear cocientes de esta manera. Entonces va a ser muy útil saber los límites de esos cocientes. Entonces, de momento, simplemente es un límite ahí, no tiene ninguna particularidad, simplemente estamos estableciendo quién es más grande que quién, pero más adelante, saber los valores concretos de estos límites, pues sí van a servir para determinar convergencia de series, de sumas infinitas. No sé si tienen alguna otra pregunta. No, buenísimo, eso era así como para irlo amarrando. Ok. Bueno, hoy vamos a ver un criterio de convergencia. Quisiera tal vez ver un ejemplo. Vamos a ver este. Ok. Vamos a considerar la siguiente sucesión. Por ejemplo. Vamos a considerar la siguiente sucesión. Vamos a empezar, voy a llamarla tal vez X. Entonces, recordemos la convención que estamos utilizando. Si llamo X a la sucesión, entonces denotamos a sus elementos, es decir, los elementos de la lista, por X sub n, ¿verdad? Donde el n me indica la posición que ocupa
en la lista. Entonces, Profe, una sí, pregunta. sí. ¿Esto tiene algún tipo de título? ¿Eso tiene que ver con qué? Título, digamos. ¿Tiene un título? No, no entiendo la palabra que me estás diciendo. ¿Cuál es? Título. Yo creo que se refiere como si tiene un nombre como serie de sucesiones. Para efectos de la Sí, materia. digamos. Tal, digamos, Un para... título. Sucesiones. Sí, exacto. Sí, por ejemplo, en el libro que yo les compartí, que es el Stuart, se llama literalmente Sucesiones. Ah, ok, De es continuando convergencia. eso. Sí, no, si ustedes observan el capítulo o el libro, la sección de sucesiones, pues inmediatamente después aparece, creo que, criterios de convergencia, sí, tienen razón. Ok. Bueno, título, ya entendí. Bueno, sí, ahorita les doy el título de este criterio en particular que vamos a estudiar. Ok, entonces vamos a considerar una sucesión de la siguiente forma. El primer elemento de esa lista es, vamos a ver lo que me quede, es 3. Ese va a ser mi primer elemento de la sucesión. Y a partir del primero, los demás los calculo mediante esta fórmula. 9 menos, le quito a 9 14 veces el anterior. ¿Ok? Entonces, esto es una sucesión, ¿verdad? Ustedes pueden, entonces, si quieren, escribir la sucesión. El primero es 3. El segundo, cuando n vale 1, sería 9 menos 14 tercios. 9 menos 14 tercios. Es decir, sería 27 menos 14 es 13. Es 13 tercios. Entonces, el segundo número de esa sucesión es 13 tercios. El tercero sería 9 menos 14 veces el anterior. El anterior es 13 tercios. Entonces, me aquí. Bueno, etcétera, ¿verdad? Yo podría ir calculando de uno en uno los elementos de esa sucesión. Al menos a mano da pereza, ¿verdad? Con una calculadora o con un programita de cómputo, ¿verdad? Sería fácil programar una función que me dé cada uno de estos elementos. Ahora, a mí me interesa, ¿verdad? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Determinar si esta lista que se construye de esta manera converge o no. Y en caso de que converja, me interesa saber a qué converge. Entonces, lo que uno puede hacer es, bueno, ¿qué pasa si yo, de alguna forma, yo sé que esta sucesión es convergente? Entonces, sí, bueno, esto es un sí hipotético, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo sé, por alguna razón, no sé, le pregunté a un oráculo y me dice, sí, en efecto, esta sucesión converge. Si yo sé que converge, yo sé que la sucesión X es convergente, pues tal vez, solo sabiendo eso, yo pueda calcular el límite. Entonces, ¿cómo podríamos calcular el límite cuando n se aproxima a infinito de la sucesión cuyo término general es x sub n? Decir que la sucesión es convergente es la afirmación de que este límite existe. Ok, entonces, ¿cómo podría yo calcular este límite si lo que sé es que existe? Entonces, eso es lo que yo estoy suponiendo. De momento, solamente vamos a suponer que es verdadero. Bueno, vea que el límite tiene que ser igual al límite, cuando n tiende a infinito, de x. Y eso tal vez pueda sonar un poco hasta tonto, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué es lo que dice del lado izquierdo? Bueno, si yo sé que existe, esto sería el número
al cual la sucesión se aproxima conforme n tiende a infinito. ¿Qué es lo que dice el lado derecho? Bueno, dice exactamente lo mismo, pero vea que estoy como uno adelante. Aquí es x sub n, es decir, la posición número n de la lista, y aquí es la posición que está al frente. Bueno, si yo sé que la sucesión converge, si yo sé que el límite existe, pues no importa si me brinco uno al puro principio y me fijo hacia dónde se aproxima. Entonces, vea que el límite tiene casi que por definición esta propiedad. ¿Cuál es la razón de que escriba esta identidad hasta tonta? Que yo conozco una fórmula para escribir el término que está al frente de x sub n, esta que está acá. Es decir, que este límite yo lo puedo escribir como el límite de 9 menos 14 entre x n. ¿Verdad? El límite del medio, lo que estoy haciendo es escribir la fórmula, la forma en que yo construyo los elementos de esta sucesión. Y el elemento n más 1 se construye en términos del elemento x sub n. ¿Para qué hice todo esto? Bueno, si yo conozco que este límite existe, tiene que estar dado por esta expresión. Y yo puedo entonces ahora utilizar las propiedades usuales de los límites, ¿verdad? El límite de una suma es la suma de los límites, el límite de un cociente es el cociente de los límites, etcétera, ¿verdad? Todas las fórmulas, todas las propiedades que cumple la convergencia, ¿verdad? El concepto de límite, pues lo puedo aplicar a esta fórmula. En particular, el límite de esta resta tiene que ser la resta de los límites. Entonces, por ejemplo, aquí me va a quedar que esto es igual, bueno, este 9 es una constante, y por lo tanto, cuando n se aproxima al infinito de esta función, obtengo 9, menos un cociente. Ahora, el límite de un cociente es el cociente de los límites. Entonces, en este caso me va a quedar... Bueno, aquí estoy haciendo trampa, ¿verdad? El cociente, ¿cómo es? El límite de un cociente es el cociente de los límites siempre y cuando el denominador no es 0. Entonces, asumamos de momento que el denominador no es 0, y por lo tanto el límite de este cociente es el cociente de los límites. El numerador es constante, entonces queda constante, y en el denominador me quedaría el límite de esta sucesión. Disculpe, profe, ¿podría repetir eso? Sí, el límite de una resta es la resta de los límites, si ambos existen, ¿verdad? Estamos suponiendo que existen. Entonces, el límite de esta resta sería el límite de 9, cuando n va por infinito, es 9, eso no hay ningún problema, menos el límite de este cociente. En el numerador es constante, y por lo tanto el límite de 14, cuando n va para infinito, es 14, dividido, ¿verdad? Es un cociente, entre el límite cuando n va para infinito de x a la n. Tal vez voy a aquí hacer un pequeño el límite cuando, voy a poner x, cuando x va para infinito de f de x entre g de x. Si usted tiene que calcular un límite que es un cociente, si usted puede calcular los límites por separado y ambos existen, entonces esto es igual al cociente del límite, cuando x va para infinito, de f de x entre el límite, cuando x va para infinito, de g de x. Entonces, dado que existan, ¿verdad? Entonces, el límite de un cociente es el cociente de los límites. El límite de un producto es el producto de los límites, si ambos existen. El límite de una suma es la suma de los límites. Todas las propiedades que uno quisiera que sean ciertas, lo son, siempre y cuando ambos elementos del límite existan, ¿verdad? Si la suma, los sumandos, si es un cociente, los numerador y denominador, etc. Entonces, lo que estoy haciendo aquí simplemente es separar el límite en sus partes. ¿Estamos bien?
¿Sí? Sí. Ok, entonces veamos qué es lo que logramos. Vamos a ver si se tiene tinta. Voy a llamar simplemente para simplificar, voy a llamar a L, por límite, a este número. Yo estoy asumiendo que este número existe y le llamo L. Entonces, el lado izquierdo, ¿qué es lo que dice? Dice que L es igual al lado derecho. Pero el lado derecho es 9 menos 14 entre L. ¿Verdad? El lado izquierdo es el límite cuando n va para el infinito de x sub n, a eso le llamé L, es igual a 9 menos 14 entre lo que yo llamé L. Es decir, tengo una fórmula que L debe cumplir. El número L, que yo no lo conozco todavía, que estoy suponiendo que existe, pero no lo conozco, cumple con esta identidad. Díganme ustedes un número L que cumpla con esto. ¿Cómo resuelven ustedes esta ecuación? Tienen una incógnita X y quieren saber quién es, perdón, tienen una incógnita L y quieren saber quién es L. Voy a borrar todo esto. Bueno, tal vez es más fácil si en vez de escribirlo de esta manera, multiplico por L para eliminar denominadores. Entonces me quedaría que L cuadrado es igual a 9 por L menos 14. O equivalentemente, que L cuadrado menos 9L más 14 es 0. ¿Quién es L? Le puede ser 2. ¿Cómo? 2. 2. Vamos a ver. ¿Por qué 2? Porque, bueno, la primera fórmula, 14 entre 2 es 7. 9 menos 7 da 2. Ok, Puede ser 7 solamente. también. ¿Perdón? 7 o 2. 7 o 2, ¿verdad? Esto es una fórmula. Si L es mi incógnita, esto es una ecuación cuadrática que de hecho se factoriza, ¿verdad? Esto es L menos 2, L menos 7. Y el producto tiene que dar 0, es lo que estoy diciendo. Por lo tanto, L es 2 o L es 7. Ciertamente, si la sucesión se está aproximando a un número, pues no se puede aproximar a 2, ¿verdad? A 2 números. Entonces, es uno o el otro, ¿verdad? El límite es o 2 o es 7. No puede ser ambos, ¿verdad? No puede ser ambos. Es uno o el otro. Es 7, ¿verdad, bro? ¿Ah? Que ¿Por qué? Pues, ¿quién lo dijo? ¿No vi? Javier, el 7, Javier. creo Javier, que es 7. ¿Por qué? Este no. por- ¿Por qué? es porque la subí arriba y bueno, es que las dos tienen que dar, ¿verdad? No será, ¿verdad? Porque empiezan 3. Ok, porque empiezan 3. Entonces, está bien, vamos a ver, tratemos de informalmente decidir si es 3 o es, perdón, si es 2 o es 7. Yo sé dónde empieza, muy bien, eso es importante. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, empiezan 3. Ese es el primer número de esa lista. El segundo, ¿cuál era? Ya la borré, ¿qué se me hizo? Era 9 menos 14 tercios, era 27 menos 14, es 27. Era 13 tercios, ¿no, profe? Era 13 tercios.
13 tercios es aproximadamente como 4 punto algo, ¿verdad? Porque es más que 2 entre 3 sería 4. Entonces, como el segundo número de esa lista es como 4 algo. Ok, el siguiente. Bueno, ya me da mucha pereza, pero es. Bueno, ustedes con toda calma pueden calcular cuánto. Bueno, sí, es 5.76. Entonces, muy bien. Es 1, 2, 3, 4, 5.76. Está por ahí. Y si ustedes siguen calculando algunos de ellos, pues se dan cuenta que el que sigue es más grande que el anterior. Entonces, la sucesión es creciente. Eso es algo que vamos a demostrar. Entonces, uno sospecha, mediante unos pequeños cálculos, que la sucesión va para arriba. Entonces, la pregunta es, ¿se está acercando a 2? Esa línea x igual a 2, o se está aproximando a la línea x igual a 7. Bueno, dado el comportamiento que estamos observando al puro principio, que esperamos que se comporte así indefinidamente, vemos que la función va para arriba. Entonces, necesariamente, si calculamos más datos, pues nos vamos a ver que más o menos el comportamiento es algo así. Entonces, para demostrar, bueno, si no sabemos que el límite existe, es o 2 o es 7. Sin embargo, observando el comportamiento inicial de la sucesión, vemos que la sucesión siempre va para arriba, o sea, los números van creciendo y que todos se encuentran por debajo de alguien, ¿verdad? Pues inclusive podemos probar que es más pequeño que 8, que 10 o que 100. Entonces, es suficiente, bueno, perdón, para decidir cuál de los dos es, asumiendo que existe, necesariamente es 7. Porque ya dijimos que empieza en 3 y va para arriba. Entonces, no se puede acercar a 2 si empezó en 3 y va para arriba. Entonces, si existe y cumple con ese comportamiento, necesariamente va a ser 7. Entonces, en efecto, si nosotros queremos mostrar que existe, pues sería suficiente con saber que va para arriba y que está por debajo de 7. Y eso es lo que vamos a hacer. Bueno, tal vez antes de hacerlo, voy a enunciar este criterio de convergencia. Pues en general, si una sucesión X es creciente, ¿qué quiere decir que sea creciente? Que el elemento X n más 1, el que se ubica en la posición n más 1, sea más grande que el anterior, pues es igual, inclusive. Entonces, eso quiere decir que sea creciente, que si yo lo dibujo, si yo lo grafico, conforme me muevo hacia la derecha, la función, o sea, los puntos, van subiendo, ¿verdad? Van hacia arriba. Entonces, el que está en la posición 5 es más grande que la que está en la 4. El que está en la 4 es más grande que el que está en la posición 3, y así para todos los puntos de la gráfica, para todos los puntos de la sucesión. Entonces, si la sucesión es creciente y además, esto es muy importante, y además es acotada. ¿Qué quiere decir que sea acotada? Que existe un número que nunca pasa. Entonces, existe un número que, no sé, voy a llamarlo A, tal que la sucesión está por debajo de A. Entonces, en este gráfico vamos a probar que A igual a 7 es una cota, es un techo para la sucesión. Entonces, si la sucesión es creciente y acotada por arriba, por arriba me refiero a que tiene un techo. Entonces, si la función va para arriba, pero tiene un techo, en algún momento tiene que acostarse, ¿verdad?
Si la función va para arriba, pero tiene techo, necesariamente no puede seguir para arriba indefinidamente. En algún momento se tiene que acostar y ya irse aplanando. Entonces, si yo tengo una sucesión que es creciente y acotada por arriba, entonces va para arriba, pero tiene techo, entonces necesariamente la sucesión es convergente. Entonces, de nuevo, la idea es más o menos observar lo que pasa en este gráfico. Si yo sé que la sucesión va creciendo, pero nunca va a pasar por encima de este techo, entonces en algún punto tiene que acostarse y, bueno, siempre va a crecer, pero va a tener que ser tan poco que básicamente se va a convertir en una línea horizontal. Entonces, si la sucesión es creciente y acotada por arriba, entonces es convergente. Eso se llama el criterio de convergencia monótona. Vean que yo podría también, y lo voy a hacer aquí simplemente en otro color, si yo supongo que la sucesión es decreciente, es decir, va para abajo, y es acotada por abajo, ¿verdad? El gráfico, si yo empiezo por acá, el que sigue es más pequeño, el que sigue es más pequeño, el que sigue es más pequeño, y yo sé que tiene un piso, es decir, nunca va a pasar de esta línea, entonces eventualmente me tengo que ir acostando, me tengo que ir aproximando cada vez más a algo. No puedo ir bajando y no aproximarme a algo. Entonces, si una sucesión es monótona, una o la otra, y acotada apropiadamente, por arriba o por abajo, dependiendo del crecimiento, entonces la sucesión es convergente. ¿Está claro? Otra vez la conclusión. ¿La qué? Esa última conclusión para saber qué es convergente. Convergente es que el límite existe, ¿verdad? Es una sucesión, es una lista, y lo que estoy diciendo es que conforme avance más una lista, los números se van acercando cada vez más. Entonces, si la lista va para arriba, si los números van para arriba, pero tienen techo, entonces eventualmente los números tienen que irse acercando cada vez más a algún número. Bueno, eso es lo que quiere decir ser convergente. Si la sucesión va para abajo, es decir, es decreciente, pero tiene un piso, ¿verdad? Es decreciente y no pasa de este piso, entonces eventualmente me tengo que ir acercando cada vez más a algo. O sea, no me puedo alejar indefinidamente y voy para abajo y tengo piso. Entonces, en cualquiera de estas dos situaciones, ¿verdad? La sucesión es convergente. ¿Bien? Ok. Bueno, entonces, veamos, ¿verdad? Nosotros partimos del supuesto de que la sucesión x sub n, nosotros partimos del supuesto que esta sucesión, que empezaba en 3, y que después era esta, 9 menos 14, entre x a la n, nosotros partimos del supuesto que era convergente. Y a partir de ese supuesto calculamos que su límite es 7. Ahora, ¿cómo sabemos que en efecto tiene sentido lo que hicimos? Bueno, tendríamos que saber que esta sucesión es convergente y podemos entonces ver, de acuerdo a nuestras predicciones, a nuestro experimento, que es creciente y acotada por arriba. Es decir, va para arriba, pero tiene techo. Ok. Entonces, veamos que la sucesión X es creciente y acotada por arriba. Inclusive, vea que, bueno, decir que es acotada, decir que tiene techo, es para algún techo. Entonces, si yo quiero decir que la función tiene un techo, pues yo debería decir el techo es 100. Entonces, todos los valores de la sucesión son más pequeños que 100.
Bueno, en este caso, dado que ya sospechamos quién es un buen candidato para el techo, veamos que es acotada por arriba por 7. Entonces, tenemos que probar que se cumplen dos cosas, ¿verdad? Que se cumple que la sucesión es creciente y además tenemos que probar que es acotada por 7. Es decir, tenemos que probar dos cosas. Tenemos que probar que para todo N se cumple esta desigualdad, el elemento que se ubica en la posición n más 1 siempre es más grande que el anterior, que el que está en la posición n. Yo me extraí un poco. Bueno, dice Suriel que se perdió un poco. Dame un segundo y ahorita volvemos al cálculo del límite. Entonces tenemos que probar que es creciente, que es esto que está acá, y tenemos que probar que es acotada por 7, es decir, que se cumple esta desigualdad para todo n. Entonces, son dos cosas las que debemos de demostrar, pero una vez que las demuestre, sabemos que cumplen con las hipótesis de este criterio de convergencia y por lo tanto podemos asegurar que, que la sucesión converge, y como ya sabíamos que era más grande que 3, necesariamente el límite es 7. Entonces, tal vez, rápidamente, veamos por qué el límite es 7 o 2, ¿verdad? Si usted observa la fórmula, esta fórmula que está acá, y usted asume que el límite existe, entonces da lo mismo calcular el límite del lado izquierdo que del lado derecho. Entonces, del lado izquierdo fue lo que yo llamé L. Entonces, del lado izquierdo, le estoy diciendo que esta sucesión se aproxima a L. Pero, y también se tiene que aproximar, si lo leo, si lo interpreto, en el lado derecho. Y del lado derecho aplico las reglas de límites, que son, ¿verdad? El límite de la suma de los límites, el límite de un cociente es el cociente de los límites. Todas esas reglas las aplico a esta fórmula y me quedaría que L es 9 menos 4 entre L. 14 entre L. Entonces, del lado izquierdo, pues simplemente estoy afirmando que el límite existe y es L. Y del lado derecho estoy haciendo lo mismo con esta fórmula. Entonces, el límite de 9 es 9. El límite de 14 entre x a la n es 14 entre el límite de x. Entonces, simplemente estoy evaluando en infinito. Estoy evaluando esta expresión cuando n se aproxima a infinito y obtengo esta igualdad. Y esta igualdad es equivalente a la ecuación cuadrática que vimos anteriormente. ¿Cómo es? Menos 9n más 14. Entonces, esta igualdad es equivalente a esta ecuación cuadrática, y esta ecuación cuadrática nos da dos valores posibles, L igual 2 o L igual 7. L igual 2 no puede ser, porque la función, lo vamos a demostrar, es creciente y empieza en 3, entonces empieza en 3 y va para arriba, y nunca pasa por 2. Está lejos de 2. Entonces, esta no puede ser, y por lo tanto, la única otra posibilidad es L igual a 7. ¿Estamos? ¿Qué dice? No pude... bien. Ok. Probemos. Las dos son muy similares. Vamos a probar que es acotada. Es decir, que todos los elementos... ¿Cuál probamos? Sí, probamos veamos cómo podríamos demostrar esto. Veamos cómo podríamos demostrar que la función, que la sucesión es creciente. Esto es equivalente a la afirmación de que 9 menos 14 entre x a la n sea más grande que x a la n. ¿No es cierto?
El lado izquierdo es x a la n más 1. Bueno, entonces, decir que esto es verdadero es lo mismo que saber que esto es verdadero. Esto es un sí, solo sí. Es una implicación en ambas direcciones. Si esto ocurre, ocurre esto y viceversa. La única forma de que esto ocurra es que esto sea cierto. Y esto es equivalente, es lo mismo. O sea, si esto es verdadero, necesariamente se tiene que cumplir que 9x a la n menos 14 sea más grande que x a la n al cuadrado. Es exactamente la misma afirmación. Para que esto sea verdadero, necesariamente esto tiene que ser verdadero. Entonces, esto es una equivalencia. Y esto es equivalente, vamos a poner aquí otra flecha de equivalencia, es equivalente a que x n cuadrado, lo paso a restar, menos 9x a la n más 14 sea un número negativo, ¿es así, verdad? Dice, sí, lo que Profe, una pregunta, ¿por qué se le da vuelta la identidad? le di vuelta a la identidad, a ver. No, ¿a dónde? Perdón, a la desigualdad. ¿A dónde le di vuelta? Digamos, donde, no, abajo, en lo último, Aquí. la boquita, digamos, ajá. Vamos a ver, lo que yo hice fue pasar esto a restar. Pasé esto a restar, entonces me quedaría 0 más grande que todo esto. O sea, 0 más, porque no le di vuelta, ve que no le di vuelta a la boquita, sino que puse la x a la n cuadrado del lado izquierdo y aquí está del lado derecho. Ah, ok, sí, ya vi, gracias. Entonces, no fue que le di vuelta, ¿eh? Profe, Sí. una duda. Sí. Sí, en el lado izquierdo de la pizarra, usted tiene L igual a 9 menos 14L sobre E 14. Ajá. Acá usted asume que X n más 1 es igual a L y XN es igual a L. X igual a n, no, ¿cómo? O sea, aquí usted dice que X n más 1 es igual a L. No, ¿cómo? En la fórmula de abajo. Aquí. Sí. El límite, aquí lo que estoy haciendo es evaluando el límite, ¿verdad? Entonces, lo que hice, vamos a ver si en un lápiz rojo, aquí lo que hice fue hacer lo siguiente: límite cuando n tiende a infinito es igual que el límite cuando n tiende a infinito. Si son iguales, el límite es igual. Entonces, para hacer esto de acá, lo que hice fue evaluar el límite, o sea, calcular el límite. Ah, ok. Si son iguales, sus límites son iguales. ¿No tienen? Voy a borrar tal vez un poquito aquí arriba. Esta pizarra es pequeña. Ok, entonces vamos a ver qué es lo que tengo que hacer. Quiero demostrar que la sucesión es creciente. Para demostrar esta desigualdad, es equivalente, por esta sucesión de pasos, es equivalente a probar que cada uno de los elementos de la sucesión cumple con esta desigualdad. Lo voy a copiar acá. X a la n cuadrado menos 9x a la n más 14 es más pequeño que 0. Si ustedes piensan en la gráfica, tal vez aquí, ¿cuál es la gráfica de x cuadrado menos 9x más 14? Es una parábola. Es una parábola. Yo conozco, de hecho, sus intersecciones, o sus ceros, perdón. Son x igual 2 y x igual 7. Entonces, tal vez me llamo. La gráfica de esta parábola, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Conozco su gráfica. Es esta. Entonces, esta es la gráfica de esta función interseca
en x igual a 2 y en x igual a 7. Por lo tanto, esta función es negativa precisamente entre 2 y 7. ¿Verdad? Los valores son negativos precisamente entre x igual a 2 y x igual a 7. De forma que si yo quiero probar que la sucesión es creciente, sería suficiente con saber que todos sus valores, cuando los evalúo en esta parábola, en esta función cuadrática, me da un número negativo. Y eso es equivalente a probar que se encuentran entre 2 y 7. Entonces, esto sería equivalente. Vamos a poner aquí otra equivalencia. Esto sería equivalente a probar que x sub n es un número entre 7 y 2. ¿Hasta ahí vamos bien? No lo he probado, pero sería equivalente para probar que es creciente. Sería equivalente a todos estos pasos, sería equivalente a probar que es un número entre 2 y 7. ¿Vamos bien? Pero vean que eso es lo otro que yo quiero probar. Entonces, si yo logro demostrar que 7 es un techo para esta sucesión, entonces inmediatamente cumple que es creciente. Entonces, en este caso, es muy conveniente que las dos cosas que tengo que demostrar realmente se reducen a probar la afirmación acerca del techo. Entonces, probemos que x sub n es más pequeño que 7 para todo n. ¿Todo bien? Entonces, basta mostrar que x es más pequeño que 7. Para todo n, ¿no? ¿Cómo podemos demostrar que x a la n es menor o igual que 7 para una cantidad infinita de números, ¿verdad? Esto es para todo n. ¿Cómo podríamos demostrar esto? Si tan solo hubiéramos visto una herramienta para probar propiedades que se cumplen para todo número natural. Siento que estoy como un episodio de Dora donde están diciendo la vara y no la veo. Nosotros vimos en la clase anterior, la semana pasada, una herramienta que dice que si el primer dominó se cae y el segundo, y cada vez que se caiga uno, se cae que sigue, entonces se caen todos. Entonces yo quiero probar que esta fórmula es verdadera para todos los dominos. Entonces, Es lo de probarlo en n más 1, ¿no? ¿ah? Lo de probarlo en n más 1. Correcto, ¿verdad? Usar inducción matemática. Entonces, probemos esta afirmación utilizando inducción matemática. ¿Qué es lo que tengo que probar? Cuando n vale 1, es decir, caso base, el caso base es completamente trivial, ¿verdad? Porque x sub 1, el primer elemento, es 3. Así lo definimos. Y por lo tanto, esto es más pequeño que 7. Es decir, esto es verdadero para el primer dominó. Muy bien. Entonces, supongamos, hipótesis de inducción, es que en efecto x es más pequeño que 7 para algún n. Es decir, yo estoy asumiendo que yo ya verifiqué que el dominó número 100 se cayó. Entonces, ahora tengo que ver que el dominó número 101 también se cae. Entonces, el paso inductivo es verificar que el que sigue también es más pequeño que 7. La afirmación es que todos son más pequeños que 7. Entonces, yo asumo que yo ya verifiqué uno en particular y tengo que verificar que el que sigue también es más pequeño que 7. Y ya eso se comprobó, profe, porque ¿No? ya sabemos cuánto era xn más 1, que era lo de 13 tercios, ¿no? Eso sería
para n igual 2, o sea, para n igual a 1. Eso sería, la hipótesis inductiva, es, usted asume que ya lo hizo al menos una vez. En efecto, usted ya lo hizo alguna vez. Entonces, utilizando ese conocimiento, usted puede verificar el que sigue. Entonces ya sabe que x igual 2 era 13 tercios, lo verifica, está bien. Pero usted no puede hacerlo, usted no lo puede hacer indefinidamente, ¿no? Usted lo puede hacer para 2 y para 3, para 3 y para 4, para 5 y para 6. Usted puede hacerlo la cantidad finita que le dé la gana. Usted puede graficar los primeros 100 números y se da cuenta que sí, que todos están por debajo de 7. Pero ¿quién quita que si usted continúa n igual a 1.000.000, me pasé, ¿verdad? Entonces, el argumento, la hipótesis inductiva y el paso inductivo no son para un elemento concreto, no puede ser para x1 y para x2. Tiene que ser un argumento, ¿verdad? Una verificación independientemente de quién es el dominó que se cae. Entonces usted puede ver que el dominó 1 vota el dominó 2. Pero para no tener que hacerlo para todos los dominos a la vez, o sea, de uno en uno, pues no se puede. Entonces, no es un paso en particular, no es que n igual 2 los cumple. Es que usted lo sume para un momento dado y verifica que el que sigue se cae. Vea que eso es una verificación de un paso nada más. Entonces, tengo que verificar que para uno cualquiera, no para ese en particular, para uno cualquiera, si yo sé que el dominó se cayó, el que sigue también se va a caer. Entonces, no es para uno y para dos, sino es para cualquiera que se caiga y el que le sigue. Voy a borrar esto. Entonces, veamos a ver si podemos verificar, sabiendo esto, que se cumple la igualdad. ¿Quién es x n más 1? El que se ubica en la posición n más 1 es 9 menos 14 veces x sub n. ¿Verdad? Así fue como yo definí x sub n más 1. Esta es la definición. Ahora, ¿qué es lo que yo estoy asumiendo? Yo estoy asumiendo que x sub n es más pequeño que 7. Entonces, si x sub n es más pequeño que 7, 14 entre x sub n, es un número más pequeño que... ¿Cómo es? Si x es más pequeño que 7, entonces cuando yo hago 14 entre x, es un número que es más grande que 2, ¿así, verdad? Es más grande que 2. O sea que esto es más pequeño, porque estoy restando, que 9 menos 2. ¿Lo hice bien, verdad? Vean los menos. 14 entre n. No, perdón. Sí, con lo menos. Vamos a así. Mejor lo hago pata. X sub n es más pequeño que 7. Es decir, que si multiplico en cruz, un séptimo, más fácil así, ¿verdad? Un séptimo es más pequeño que 1 entre x sub n. En particular, 14 veces esto también es cierto, porque si multiplico por 14 a ambos lados, pues no cambia la desigualdad. Y ahora, bueno, esto es 2, ¿verdad? Y ahora introduzco el menos. Entonces, menos 2, la desigualdad se invierte, porque multipliqué por un número negativo. Menos 2 es más grande que menos 14 entre x a la n. Es decir, que si yo resto 14 entre x a la n, eso va a ser más pequeño que restar 2. Bueno, pero esto es 7. 9 entonces 7. Entonces vea que asumiendo cuán grande es x a la n, puedo demostrar que el que le sigue también es más pequeño que eso. Y eso es el paso inductivo. Por lo tanto, asumiendo el tamaño de xn, puedo concluir cuál es el tamaño del que le sigue. Y entonces demostrar por inducción matemática que la afirmación
es cierta para todos los números naturales. Entonces, la sucesión es creciente y tiene techo, por lo tanto, es convergente. Si es convergente, calculo el límite con la fórmula de recurrencia y de las dos opciones, que eran 2 y 7, la única posible era 7. ¿Por qué el base es 3? No, la base es n igual a 1. La pregunta, Nicole, la base es el primer dominó. Entonces, ¿cuál es el primer dominó? El primer dominó es que el primer elemento de la sucesión, que es x sub 1, sea más pequeño que 7. Pero x sub 1 es 3. El primer elemento de la sucesión es 3. Entonces, lo que tengo que verificar es que todos los números de la lista son más pequeños que 7. El primer número de la lista es 3. Y es más pequeño. Bueno, porque 3, no, eso fue, así lo escogimos, ¿verdad? X sub 1 era 3, era parte de la definición. Porque la sucesión empieza X sub 1 y la sucesión es 3, ¿verdad? Sí, ya, yo empecé con esta, ¿verdad? Yo empecé con esta. Ok. Muy bien. Yo creo que, bueno. Yo quería hacer más ejemplos, pero bueno, déjenme, tal vez los voy a dejar como un pequeño ejercicio, porque creo que ya nos hemos extendido un poco el día de hoy. Lo interesante de este ejercicio, de este ejemplo, es que las dos condiciones resultan ser equivalentes. Entonces, para demostrar que era creciente, yo tenía que demostrar que era más pequeño que 7. Entonces, vea que en este pequeño ejercicio, ejemplo, logré hacer las dos cosas a la misma vez. Bueno, me di cuenta que una implicaba la otra, entonces solo mostré la otra. Les voy a poner tal vez dos ejercicios. Entonces, ejercicios. Consideren las siguientes sucesiones. Entonces, la primera sucesión, bueno, esta sucesión empieza en 6 y se define recurrentemente como la raíz de multiplicar el anterior por 6 y restarle 8. Entonces, ese es el ejercicio número 1. El ejercicio número 2 es el siguiente. No, pues así. Muestre que la sucesión raíz de 2 más raíz de 2 raíz de 2 más raíz de 2 más raíz de 2, etc. Entonces, ve que esto es una lista. Entonces, es el primero, es el segundo, es el tercero. Y en general, ustedes pueden encontrar un patrón para escribir esos elementos. Entonces, muestra que esta sucesión es creciente y acotada por arriba, y calcule el límite. Entonces, lo mismo, ¿verdad? Esta es decreciente, ¿verdad? Porque esta es, vamos a ver, este es 6 por 6, 36 menos 8 es 28, la raíz de 28 es más pequeña que 6. Entonces es decreciente. Esta es decreciente, ¿verdad? Es decreciente y acotada por abajo. Entonces calcule su límite. ¿Ok? Entonces, muestren, ¿verdad? Que para esta sucesión
los elementos van hacia abajo, cada elemento que sigue es más pequeño que el anterior y que es acotada por abajo. Recuerden que decir que es acotada por abajo o por arriba es afirmar que existe un techo, pero obviamente el techo tiene nombre, ¿verdad? Es 100, es 20, es 10, es 1. Entonces, decir que está acotada por abajo, para poder demostrarlo, ustedes tienen que saber, o adivinar, o batear, lo que sea, un techo, ¿verdad? Ponerle un número a ese techo. Entonces, como sugerencia, hagan lo que hicimos nosotros. ¿Verdad? Nosotros en el ejercicio anterior, nosotros empezamos asumiendo que ya sabíamos la respuesta. ¿Verdad? Yo dije, suponga que usted ya conoce que esa sucesión es convergente. Si usted ya sabe que es convergente, aplique las reglas de límites para calcular cuál debería ser ese límite. Y entonces, para discernir si era 2 o 7, pues hicimos unos pequeños ejemplos, vimos que era para arriba, casi que adivinamos el valor del techo. Entonces, hagan exactamente lo mismo para estos dos ejercicios. Empiecen del final. ¿No? Ustedes saben, porque les estoy diciendo, que es creciente y acotada. Entonces, es convergente. Entonces, ¿cuál debería ser el límite? Y muy posiblemente, ¿verdad? Si ustedes saben que es creciente y tiene un límite, pues ciertamente el límite es una cota. Si ustedes saben que es creciente y acotada, tiene esa forma, y por lo tanto el límite es un techo. Entonces, uno de los dos valores, o los tres, los que sean, los valores que vayan a aparecer, les van a poder servir como techo o piso para estos cálculos. Ok. Entonces, quedemos hasta acá. ¿No se tiene una pregunta? Profe, ¿usted sube esta clase? Yo subo la clase, claro que sí. Una pregunta, Gracias. en la fórmula de yn más 1 es igual a raíz de 6, y luego ¿qué es lo que le sigue el 6? Es que no veo el símbolo. Es, multiplico a 6 por el anterior. O sea, y sub n más 1 es la raíz de 6 por el anterior, o sea, y sub n, y le resto 8. Ok, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? No he redactado la tarea 2, la tarea semanal. Entonces creo que en el transcurso del día de hoy o mañana temprano la subo. Muy posiblemente vayan a hacer cálculo de límites como estos que están como ejercicios. No sé si tienen otra pregunta, comentarios. Ok, entonces si no hay más por hoy, nos veríamos el jueves. Hasta luego. Bueno, profe, muchas gracias. Gracias. Pero, profe.